¿Te cansas de usar libros de texto aburridos y clases de español monótonas? ¿Quieres mejorar tu español de una manera emocionante e interactiva? Tengo la solución perfecta para ti. En este vídeo te enseñaré cómo usar ChatGPT, la tecnología de inteligencia artificial de vanguardia para mejorar tu español. Imagina poder tener conversaciones en tiempo real con un asistente virtual en español. ChatGPT puede ayudarte a mejorar tu gramática, vocabulario y habilidad para comunicarte en español de una manera efectiva, fácil, rápida y divertida. Bueno, este pequeño teatro que he montado era para representar todo el hype, o como decimos en España, todo el bombo que se le está dando a ChatGPT. Una herramienta que sí, es verdad, puede ayudarte con tu español y mucho. Es alucinante. Y te voy a explicar las mejores 5 formas de usarlo. Además, al final del vídeo te daré un truco, un tip extra que me parece muy importante si estudias español. Pero ya sabemos que no es oro todo lo que reluce, así que también te voy a hablar de los inconvenientes de esta tecnología y de cómo no solo no puede ayudarte en ocasiones, sino que puede hacer que cometas más errores. Vamos a ver las mejores 5 formas de usarlo. Número 1. Corrección de textos. Tan fácil como copiar y pegar un texto que hayas escrito y pedirle que te corrija los errores que puedas tener. Además, si no entiendes por qué ha cambiado un pronombre, por ejemplo, le puedes preguntar y te da una explicación detallada. Segunda forma, puedes prepararte para situaciones estresantes. Ya sabes, si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar. Y aunque fallar y cometer errores es absolutamente necesario a la hora de aprender español, es posible que existan situaciones en las que quieres tener la mayor seguridad posible. Por ejemplo, imagina que vives en España y quieres alquilar un apartamento. Puedes pedirle a la herramienta que cree una conversación entre un casero, el dueño del apartamento, y tú, el potencial inquilino. La forma número 3 de usarlo es hacerle que cambie el nivel de un texto. Muchos estudiantes de español se frustran a veces porque les gustaría leer las noticias en español, pero encuentran un poco complicado el nivel de los periódicos. Bueno, puedes pedirle a ChatGPT que adapte ese texto a un nivel intermedio, por ejemplo, y esto lo hace muy bien. Otra forma de usarlo, la número 4, y especialmente útil si tienes exámenes de español, es ayudarte a crear exámenes modelo con los que puedas practicar. Cuanta más información y más detallada sea, mejor. Los exámenes tipo test son una buena idea para practicar. Número 5, también te ayuda con el vocabulario. Ya sabes que la mejor forma de aprender nuevas palabras no es simplemente memorizarlas. Lo mejor es ponerlas en contexto, crear frases. Dale una palabra y dile que te dé varios ejemplos de usos en contexto. Es mágico. Y en un momento te digo el tip extra para sacarle más jugo a la herramienta. En resumen, podemos decir que tiene 2 grandes beneficios. Es gratis, de momento, ya que está todavía en fase beta, en fase de prueba, y puede ser un muy buen complemento para tu aprendizaje por las cosas que te he enseñado. Pero también tiene algunos inconvenientes que quizás en el futuro desaparezcan que debemos tener en cuenta. Comete errores y tú dirás, pues César, comete errores como los humanos. Sí, pero los humanos normalmente corregimos nuestros errores. Pero de lo que me he dado cuenta es que esta herramienta comete el mismo error una y otra vez. Errores con el vocabulario, errores ortográficos, mezcla conceptos de la gramática a veces. He tenido que decirle bastantes veces, oye, esto no es correcto. Y me ha respondido con un, lo siento, tienes razón, gracias por corregirme. E imagino que de los errores también aprende y mejorará. Pero por el momento ten cuidado porque puede confundirte un poco. Para mí, otro inconveniente es que es muy artificial, muy políticamente correcto y obviamente no tiene empatía. Es un poco pan sin sal, le falta alma. Por último, y este me parece el mayor problema,
es que pueda darnos, a los que estudiamos idiomas, una falsa sensación de aprendizaje. Uno de los principales problemas que veo en estudiantes, especialmente los que aprenden solos, es que no producen el idioma. Leen, escuchan o ven cosas en español, pero no producen, no crean de forma activa el lenguaje. Y este tipo de herramientas podría potenciar esta mala costumbre. Antes te decía que puedes usar la herramienta para darte ejemplos en contexto de una nueva palabra que has aprendido. Está muy bien, pero la realidad es que vas a practicar y a aprender mucho más si eres tú quien crea esas frases desde cero. Como conclusión te diré que, como cualquier otra herramienta para aprender, no es buena ni mala. Todo depende del uso, de cómo la utilices. Creo que sí, que puede ser un muy buen complemento, igual que un diccionario, un traductor, una app o un canal de YouTube para estudiantes de español como este. Suscríbete, que es gratis. Y ahora sí te voy a contar ese extra tip para sacarle todo el provecho a ChatGPT. Si escribes y lees sus respuestas, obviamente estarás practicando la comprensión y la expresión escrita del español. Pero también es muy interesante usar el micrófono de tu teléfono u ordenador con reconocimiento de voz y producir de forma oral lo que quieres pedir. Y esto es especialmente interesante si estás creando una conversación. Y si quieres practicar también tu comprensión oral, puedes escuchar cualquiera de mis 3 podcasts para 3 niveles diferentes. Todos incluyen transcripción gratuita y flashcards de vocabulario. Si no estás completamente seguro de cuál es tu nivel, puedes ver este vídeo donde te explico cómo puedes saberlo, especialmente si crees que tienes un nivel intermedio. Hasta el próximo vídeo, un abrazo.